Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo del canal de YouTube, que también podéis seguir a través de otras redes sociales como X, como LinkedIn o como Twitch, y en el que vamos a tratar un tema que me habéis pedido muchos que trate en el canal. Yo la verdad que no me siento plenamente cualificado para hacerlo, al menos no de una manera unilateral o unívoca, desde un único lado, desde un único punto de visión, porque creo que quizá por ignorancia hay blancos, negros y grises, y por eso, para tratarlo, que es la política exterior desde un punto de vista libertario, he traído a una persona que, bueno, suele tener en consideración esos blancos, negros y grises y además, si sabe del asunto, mucho más de lo que yo puedo saber, que es nuestro querido profesor Miguel Anxo Bastos. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor Rayo. Encantado de saludarlo. Pues eso, vamos a hablar sobre los principios de política exterior libertarios, cuál debería ser la política exterior para un libertario o cuáles son las distintas visiones que hay al respecto. Y además vamos a tratar la parte de la crítica de Hoppe a Milei que yo no comenté en el canal. Yo critiqué a Hoppe por tener una visión, yo creo que especialmente simplista sobre las... decía Hoppe lo mal que lo ha hecho Milei en el área económica interna de la Argentina o lo poco que ha hecho, yo creo que no cabe decir nada similar, pero la parte de las críticas a las relaciones exteriores de Milei, pues quizás sí hay algo más de jugo y por eso le he traído aquí. Antes de empezar a conversar con usted sobre este tema, sin embargo, profesor, dado que esta charla la apadrina la Universidad de las Hespérides, universidad online, plenamente oficial, no solo en España, sino en el punto de Europa, universidad de la que soy uno de los fundadores y además soy decano de la Escuela de Grado, dado que esta charla la apadrina la universidad y ahora mismo la universidad está iniciando su segundo año y por tanto también su segundo año en el que comienzan programas de grado y de posgrado, en esta conversación que vamos a tratar de relaciones exteriores, de política exterior, me gustaría brevemente hablaros sobre el grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Hespérides, cuyo periodo de matrícula todavía está abierto. El profesor Miguel Anxo Bastos es profesor visitante en este grado y además el grado lo dirige el que también es decano de la Escuela de Posgrado y un muy querido alumno del profesor Bastos, que es Eduardo Fernández. Y para, bueno, presentaros las ventajas y las características de este grado de Relaciones Internacionales a aquellos que les pueda interesar cursarlo, voy a poner antes de empezar un breve vídeo de 2 minutos del profesor Eduardo Fernández, que también ha estado en otras ocasiones en este canal, describiendo en qué consiste este programa. Ahora, a continuación, nos vemos. La Universidad de las Hespérides oferta un grado en Relaciones Internacionales diferente y lleno de oportunidades. Aquí, en esta casa de estudios, contamos con un equipo de profesores de primer nivel. El equipo ha sido educado en las mejores universidades y siempre con un espíritu realmente global, acorde pues, a un grado de Relaciones Internacionales. En nuestra universidad, en esta Casa de la Libertad, que es la Universidad de las Hespérides, tendrás la ocasión de aprender a través de nuevas metodologías. Podrás experimentar el diálogo socrático en libertad, aprender resultado de la solución de problemas o de la puesta en práctica de distintos proyectos. Y todo ello desde el lugar que deseas, aprovechándote de las ventajas que posee Internet. Pero además de un claustro preparado y de proyección global, y también de unas metodologías de aprendizaje innovadoras, el programa de estudios en Relaciones Internacionales combina y equilibra el canon tradicional de enseñanzas que se puede obtener en cualquier centro de estudios de educación superior con nuevas materias y visiones a la hora de analizar los problemas internacionales. Enfoques como la opción pública o el análisis económico del derecho estarán presentes en nuestro programa de estudios. Y todo con objeto de aumentar y mejorar la capacidad analítica de nuestros egresados y con ello ser capaces de desarrollar una mejor comprensión de los problemas de alcance global, pero también de la búsqueda de soluciones. Si te interesan las relaciones internacionales y quieres algo diferente, anímate y sé parte de esta aventura.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, grado de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Hespérides. Podéis cursarlo desde cualquier parte del planeta porque es una universidad 100% online y es un grado de Relaciones Internacionales que cumple los estándares regulatorios, los planes de estudio europeos, pero donde además se complementa con el enfoque austríaco, de la public choice, del análisis económico del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis obtener más información sobre este grado o sobre cualquier otro de los que ofrece la universidad y a los que aún os podéis matricular, obtendréis la información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo. Y dicho esto, profesor, podemos ya comenzar con nuestra conversación. Y la conversación es, ¿cuáles son los principios libertarios que marcan la política exterior? Porque usted en un chat, en una conversación de estas que tuvimos en otra ocasión, y es algo que Hoppe repitió además en su crítica a Milei, comentó que la parte más importante de todo el programa libertario es la cuestión de las relaciones internacionales, de la guerra y de la paz, del trato con otras comunidades y que, por tanto, aquí hay que ser muy firme en los principios y en las implicaciones de esos principios. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Los principios, los principios básicos son los clásicos de lo que llaman el liberalismo de relaciones internacionales, ¿no? Es decir, que el comercio es bueno entre los pueblos, que hay interdependencia entre ellos, que a mí no me interesa que mi vecino sea pobre, esas cosas, refutando, digamos, las visiones clásicas de muchos, lo que llaman realistas, ¿no? A mí que me interesa que mis vecinos estén como débiles o así, que no crezcan, o así. No, todos ganamos, no, yo gano si mis vecinos son ricos, porque así tengo un comercio para mis productos y nos llevamos bien entre todos y la paz. Esto ya lo propuso a principios del siglo XX Norman Angell en un libro que se llama La Gran Ilusión, que tuvo mucho éxito, que él predecía, en su momento, por desgracia erróneamente, predecía que en un mundo interdependiente, un mundo que todos conectemos o estemos todos intercambiando, circulando unos con los otros, pues las guerras se disminuirían por sí mismas, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy, por ejemplo, una guerra entre España y Portugal, entre España y Francia, pues, en otros tiempos las hubo, porque hoy son inconcebibles, porque tal es el grado de relación que tenemos, las comunicaciones, el comercio, hay industrias portuguesas aquí, hay industrias españolas allá, todos nos movemos, hay matrimonios mixtos, estamos todo el día, eso dificulta la guerra, ¿no? Y además que tenemos un interés común. ¿Qué interés tenemos en un Portugal desestabilizado y pobre? ¿Qué interés tiene Portugal en una España pobre? ¿Qué ganaría? ¿No? Es decir, ganamos y no... Bueno, entonces, son los principios clásicos del liberalismo frente a los principios que había antes, que es mi espacio vital, mi territorio, etcétera, ¿no? Pues eso fue una idea que se fue imponiendo en las relaciones internacionales y, en principio, básicamente es eso. Es decir, libre comercio, paz. Ahora bien, ¿por qué es importante la guerra? Porque la teoría del Estado de los libertarios es una teoría del Estado que dice que el Estado es violencia, tiene su origen en la violencia. Como diría el viejo Tilly, el Estado hace la guerra y la guerra hace el Estado, ¿no? Es decir, que el Estado, digamos, como dice Bruce Porter, el Estado es war and the rise of the state. Es decir, la guerra hace crecer el Estado. Es decir, que el Estado moderno, tal cual lo conocemos, pues nace pues, de los recaudadores fiscales, nace de los sistemas de infraestructuras pensados para la guerra. Que después hicieron otras cosas, sí, hicieron servicios sociales, pero el sistema fiscal está diseñado para, incluso la deuda pública, hay muchos instrumentos financieros, incluso la manipulación de la banca en su momento no era por las necesidades del comercio, era para, digamos, financiar las guerras del camarada Carlos V con los Fugger o los Centurión o todos aquellos bancos que había antes que vivían de la deuda pública o del crédito del Estado. Cosas. Entonces, el Estado para hacer la guerra cada vez va, digamos, perfeccionando sus tretas y se va haciendo cada vez más poderoso y extiende, digamos, su fuerza, su habilidad, primero al dinero y después lo va extendiendo a otras cosas. Para ello, para el libertario, lo principal es atacar la guerra, porque la guerra, digamos, es cuando el Estado, digamos, llega a la apoteosis. Es decir, suprime todas las libertades y nos puede poner confinamientos, nos puede poner regulaciones, nos puede impedir movernos, nos hace todo. Se puede estar viendo en Rusia y tal, que los jóvenes ya no pueden moverse del país, que ya tienen cada cosa por el estilo, ya se ponen controles de precios, ya se ponen todo. Pero cuidado, el origen es la guerra. Por eso digo, cualquier cosa que lleve a la guerra lleva después. Porque incluso la retórica del Estado moderno es una retórica bélica. Guerra a las drogas, guerra a cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? O sea, guerra a la inflación, guerra a lo... ¿no? Siempre es un discurso bélico porque el discurso bélico permite, digamos, suprimir las defensas y permite tomar medidas de excepción. Por eso es tan importante combatir la guerra, ¿no? Sobre todo no meterse en guerras externas. A ver, el discurso libertario que estamos discutiendo aquí, de Hoppe, es un discurso pensado en Estados Unidos, ¿no? Básicamente. A lo mejor no está pensado para las realidades más europeas o de otras zonas, pero es un discurso básicamente aislacionista, que tiene cierta
está emparentado con lo que llama la doctrina Estrada, que es la doctrina mexicana, que es clásica, no sé ahora si la siguen siguiendo, si la siguen con ella. La doctrina Estrada decía, México, las relaciones son entre pueblos, no entre estados. Y el gobierno mexicano reconoce si tiene relaciones con todos los pueblos de la tierra, independientemente del gobierno que tengan. Porque las relaciones son entre pueblos, digamos que no se mete en el gobierno, sino entre pueblos. Entonces, que se abstiene de intervenir en los asuntos externos de otros países, en los asuntos internos de otros países. Ese sería en el ideal, pues no se cumple o se trata, pero la opción ideal sería esta. Tú en tu casa, pero no te metas en los asuntos de los demás. Entonces, aquí, curiosamente, los anarcocapitalistas no son anarcos de todo. En el sentido de que admiten que mientras existan estados, un estado puede defenderse, pero no atacar. Quiero decir, no es que sea, pues, decir que es pacifista, no es pacifista. Es decir, un estado, mientras exista el estado, tiene derecho a defenderse, pero solo dentro de sus fronteras. Entonces, su esquema de defensa, su diseño de armas, cosas deben ser armas defensivas, una población armada o un sistema, pues, que digamos que dificulte la invasión. Ese es el modelo, pero no meterse en asuntos de los demás. Rothbard, que cuando diseña estas cosas, ¿no?, tiene muy presente los debates como a principios del siglo XX sobre el aislacionismo en Estados Unidos, ¿no? Que curiosamente muchos de ellos, no todos, ¿no?, pero eran también, de hecho la derecha vieja es eso, la derecha vieja americana, la alt-right, que llaman así, pues una derecha anti-New Deal y anti-guerra mundial, porque no, ellos decían, si con razón o no, que entre Hitler y Stalin no tenían por qué optar, es decir, no tenían por qué meterse en asuntos de otros países, que si Hitler y Stalin se querían matar unos a los otros, que no era asunto de ellos, decían ellos. Y Rothbard, yo creo que ese movimiento lo vio bastante y le influyó mucho todo eso. También hubo ese debate en la Primera Guerra Mundial, porque tiene que estar Estados Unidos entrar en una guerra que no le afecte, ¿no? Entonces, ese es el modelo, porque vio también las consecuencias. Porque por eso es tan importante. Cuando Higgs habla del efecto Trinquet y estas cosas, ¿no?, que, claro, se refiere a esto. En el camarada Wilson, cuando monta la Primera Guerra Mundial, después hace un montón de regulaciones, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, controles de precios. Claro, todos los precios de guerra, racionamientos, la conscripción, que en Estados Unidos no existía, por ejemplo, ¿no? Empezó a usarse después creo que fue en la Segunda Guerra Mundial. La primera, estoy hablando igual de una burrada, pero creo que fue en la Segunda. La idea del servicio militar obligatorio. Entonces, esas cosas para el americano eran extrañas. Entonces, por eso digo que ahí es donde se ve toda esa rabia que le tienen a la intervención exterior. Por eso están centrados. No es un capricho así que tengan ellos. Entonces, ven que si quieres debilitar el Estado, primero tienes que evitar que crezca. ¿Y dónde crece más? Con intervenciones de este estilo. A nosotros estas ideas no pueden resultar extrañas, ¿no? Pero digamos que en el debate americano siempre estuvieron presentes. Y su exposición me parece muy, muy correcta y muy ajustada a lo que yo entiendo que es la política exterior del libertarismo, pero la verdad es que me surgen muchísimas cuestiones, incluso antes de entrar en cómo podemos aplicar esto a la crítica que le hace Hoppe a Milei, ¿no? La primera es el argumento tan extendido de que, bueno, que ya viene desde Bastiat, ¿no?, de que allí donde si las mercancías no cruzan las fronteras, cruzarán los soldados. Sí. No puede darse el caso también, y eso hasta cierto punto lo estamos viendo con China, ¿no?, de que el comercio contribuya a desarrollar a una sociedad y precisamente porque esa sociedad se vuelve más rica, se puede convertir en una amenaza militar mucho más potente. China con Mao no suponía una amenaza militar global, ahora la supone, o al menos la supone para Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya la ve como un hegemón competitivo y digamos que hay ahora más riesgo de guerra que cuando era pobre. Y luego... Bueno, vamos con esto. A ver, estos son dos temas. Uno es la trampa de Tucídides, que supongo que la conocen, ¿no? Que es sacó, en español no está traducido, el Graham Allison, que volvió al viejo tema de la guerra Peloponeso. Es decir, que tiende a darse una guerra cuando tú eres el hegemón instalado y ves que el otro está creciendo. Entonces, mientras es pequeñito le das para que no crezca más. Y es una fuente de guerra. Y es lo que hizo Esparta con Atenas, etc. Cuando ves que el otro está creciendo, que está creciendo económicamente, le das antes de que crezca. Pero le das sin que te haga nada. Quiero decir, solo para que no crezca. ¿No? Para evitar Entonces, eso es una tentación bastante frecuente en la historia mundial. Allison lo estudia a lo largo de la historia. No siempre se da, cuidado, no es una ley de hierro, o sea, no es una ley praxeológica. Es una cosa que es una regularidad histórica que se da con bastante frecuencia, pero creo que calculado como el 70% de las veces, el 30% no. Es decir, no es automático. Hay veces que se deja o que conviven o otro tipo de cosas. Y después, curiosamente, lo otro es la ley de Hoppe.
Porque Hoppe, curiosamente, porque Hoppe la formuló, dice que la tesis de Hoppe más o menos dice que los estados con bajos impuestos al final generan estados muy ricos. Sí. Y los estados muy ricos tienen mucho dinero para hacer la guerra y tienen mucho poder, paradójicamente, precisamente porque ponen impuestos bajos, libre mercado. Entonces, que le pasó primero a Inglaterra y le pasó después a Estados Unidos. Son estados de impuestos bajos, muy capitalistas. Aún, como digo yo, el 10% de muchos más que el 50% de nada. Entonces, un estado con una riqueza tal, un país con una riqueza tal, a poco que le quites un impuesto bajo, tienes un estado muy rico. Y ese estado muy rico, al final, como es un estado, tiende a abusar de los demás que no tienen los mismos medios que tienes tú. ¿No? Y esa es la idea de que plantea Hoppe. Sí, por eso digo que no sé hasta qué punto... Por lo que estás diciendo esto de China. Así, claro, que teme que China sea rica. Yo no lo veo tan claro. Bueno, pero que al final ahora, desde luego, China tiene mucho más potencial de entrar en una guerra con Estados Unidos del que tenía cuando era pobre. Porque cuando era pobre se metía al hegemón. Sí, potencial hay. Yo no lo veo. A ver, el pueblo chino es un pueblo... No se entiende la China. El Estado chino, lo que sea, nunca fue un pueblo guerrero. O sea, no es un pueblo que se caracteriza por grandes victorias, tienen más o menos su territorio más o menos secular, pero la última vez que fue una guerra, si no recuerdo mal, fue con Vietnam y llevó una paliza. En el año 79. Quiero decir que no es un pueblo que le guste... Ya de cultura, no es un pueblo comerciante, muy ahorrador, pero no es un pueblo especialmente bélico, aunque haga estas amenazas con Taiwán, así, pero no, puede ser que sí, a ver, yo como otras cosas me equivoco tanto, pues no veo yo esto. Ahora, lo que sí que veo que Estados Unidos teme que esto sea más rico y que por esta ley de Hoppe, que sea un estado más rico, que al final tenga las mejores armas, tenga mejores equipamientos que ellos, y al final que acabe, digamos, pudiendo derrotarlos, si quieren, ¿no? Simplemente por puro peso, por capacidad. Yo no veo esa lógica, porque yo a China no la veo tan potente como... La veo potente, pero no... Desde que llegó Xi Jinping empezaron a intervenir en la economía. No sé qué libro le leí reciente. Sí. ¿Qué? No. Se está frenando. Si fuera el camarada Hu Jintao, esto sí que veían más apertura al mercado. Sí quiere, es más político, quiere como controlar más todo y mete funcionarios del partido en las empresas y ya se mete con el de Alibaba, etc. Entonces, así no va a ninguna parte. No va a ser Taiwán. Puede ser una potencia así grande porque es grande y de riqueza media, pero no va a llegar a salvo que cambie de gobierno, no va a llegar ni a Singapur ni a las Chinas pequeñas, quiero decir, ¿no? Vamos con otro punto otra cuestión que me ha sugerido su reflexión, ¿no? Que este es un argumento que plantea Loren Lomasky en Justice Without Limits. Usted ha dicho que la teoría o los principios libertarios en política exterior implican no intervenir en guerras que ni nos van ni nos vienen, que no nos afectan. Es decir, que guerras defensivas sí, y luego le preguntaré también sobre esto porque no lo veo yo tan claro, pero bueno, guerras defensivas sí, pero si hay un conflicto, si hay una matanza fuera de nuestras fronteras muy alejada, ahí no tenemos por qué meternos. Yo puedo entender desde un punto de vista libertario que, digamos, no se han de utilizar los impuestos del contribuyente o las vidas de los ciudadanos reclutados forzosamente de nuestro pueblo para salvar a nadie en el extranjero. Lo puedo entender, aunque al final también, si se cobran impuestos para otras finalidades, a lo mejor es una finalidad más noble salvar vidas extranjeras. Pero bueno, ahora, ¿qué tendría que decir el libertarismo sobre que un conjunto de ciudadanos voluntariamente se asocie para proteger a una minoría extranjera que está siendo aniquilada o arrasada por un Estado o por una banda criminal que los está destrozando? Ese tipo de intervención privada y voluntaria para defender a otros, no para defenderte a ti mismo, sino para defender a otros, ¿tendría encaje dentro de la teoría libertaria? Sí, por supuesto, es lo que defienden, además. Cuando se habla de estos temas se defienden. Lo que decía, me gusta mucho la frase de Lord Byron. Como saben, Lord Byron fue a pelear a favor de los griegos contra los turcos. Entonces, Lord Byron decía, si quieres ser libre, coge tú el fusil. Pero él lo cogió, que fue allí. Que no esperó a que se cometiera su gobierno. Entonces, ese tipo de cosas voluntarias o donativos o cosas por el estilo, al principio no tienen problema. Siempre y cuando sea también proporcional, ¿no? Porque si es una intervención que para salvar a una minoría genera una matanza desproporcionada, pues a lo mejor eso sí que ya atenta más contra... A ver, estos sí que son temas discutidos. Lo que pasa es que muchas veces te metes en temas que no sabes. Sí, por eso yo prefiero
conversar con usted. Digo que se mete uno en guerras que no conoce. Sí, lo entiendo. No te referías a mí, no que usted no sepa. Ya. Pero yo también digo que no sé sobre estos temas. Por eso yo personalmente la crítica a Jope, esa parte la omití, no porque no tenga algunas cosas que decir, sino porque creo que no lo tengo suficientemente armado como para hacer una crítica o una defensa muy clara, ¿no? Pero Mira, hace 2 años hubo una revuelta en Tigray, en Etiopía. Se levantaron los tigrinos que querían hacer un referéndum. El camarada Abiy, que fue Premio Nobel de la Paz, también mandó las tropas allí. ¿Sabe cuántos muertos hubo? Cálculos occidentales, ¿no? De allí, entre 160 y 370. Ni una palabra, mucho una cosa en la prensa. Deberíamos mandar tropas allí a meterse en el medio de... Ahora están los Amara levantados contra los Oromo. También bastante. Digo porque son cosas que no salen en la prensa y con cifras comparables a las de... ¿no? Que no quiere decir que no haya que opinar las decisiones de Israel o otras cosas, ¿no? Debemos ir a meternos en el medio de Moros y Anaras. La pregunta es, ¿los distinguimos ya de entrada? Solo usted los ve hablando, ya sabe de quién es cada uno y saben por qué se pelean. Además hay peleas mezcladas, que son agravios históricos, crearon una iglesia allí cismática, porque son ortodoxos, tuvieron una cosa allí que tenemos que meternos en el medio, es decir, sabemos por qué estamos peleando, es decir, o mandar tropas allí a favor de qué bando, quiero decir, no es tan fácil saber, ¿no? Entonces digo, hay que buscar claro que hay que buscar la paz, pero el problema es cómo buscar la paz, porque muchas veces también, esto es un tema que es un tema que al austriaco normalmente estos temas no le gustan. Preferimos estar con la economía y con nuestras cosas así, porque estos temas parece que son como menos populares o no gustan así. Pero esto es un tema que está bastante estudiado. Es decir, que hay mucho debate al respecto, etc. El problema es que tú garantizas o defiendes a una minoría, y esa minoría la tentación que tienes a pegarle a la mayoría sabiendo que está defendida por papá. ¿No? Sí. Que muchas veces cuando tú respaldas a un grupo que te parece el bueno o eso, no lo sé, yo ahí no me meto, ¿no? Que te parece el bueno, tú estás respaldando y entonces el pequeño abusa y le pega al grande sabiendo que no va a venir el otro, ¿no? Muchas veces por descenderlo, el apoyo de Estados Unidos a Israel le permite a Israel hacer muchas más cosas de las que haría si no tuviese ese respaldo. Por ejemplo, pero pasan más casos, no solo en Israel. Sí, pero bueno, por tomar un tema de actualidad. Sí, no, entonces que al final esa ayuda no contribuye a la paz, sino que muchas veces mantiene alarmada la guerra porque tienes alguien que te defiende, ¿no? No buscas tú activamente la paz. Entonces digo, es un tema que es bastante discutible, lo que sea así. Después hay otra derivada. A ver, el austriaco, la teoría general de la intervención, Mises, el intervencionismo, Friquera, me gusta tanto la teoría de intervención. Entonces, estamos en contra de intervenir en el mercado de la cebolla y en contra de intervenir en el mercado del alquiler, ¿vale? Pero la guerra, la peor de las intervenciones, la más violenta y es una intervención del Estado, ¿vale? Cuidado. Y las consecuencias también son así. Esto hay un autor, se llama Chalmers Johnson, es muy conocido aquí, Chalmers Johnson. Tiene una serie de libros, tiene una trilogía de libros que parece austriaco casi, pero aplicado a las relaciones internacionales, en el sentido de que él explica que tú haces una intervención a favor de un cosa y es como un boomerang, como que te vuelve, pues se llama blowback. En español se llama blowback incluso, no tradujeron el título, aunque está en español, que si a alguien le interesa, ¿no? Blowback es como cuando tiras un boomerang y te vuelve a ti, otra vez te da golpe a ti. Ponen ejemplos de que tú haces intervenciones, por ejemplo, Europa, el camarada Sarkozy, Zapatero y otros pues invaden Libia o hacen el demonio allí en Libia, apoyan a uno de los bandos en la lucha, digamos, ¿no? Pero bueno, se gana la guerra y al final aquello queda convertido en un erial, ¿no? Pero cuidado, el arsenal libio acaba en Siria y acaban en el norte de África. Esas armas que tenían los libios las roban o las llevan de contrabando o escapan con ellas y acaban al final extendiendo guerras por todo África. Y algunas de ellas incluso contra los... Pero en otro sitio, porque toda la guerra civil siria vino alimentada por ese tipo de armamentos, o sea, que usted interviene con toda la buena fe en un sitio, por ejemplo, invaden Irak, vale, muy bien, la paz y tal, después el Estado Islámico, es decir, porque son cosas que se generan derivadas de la intervención, pero es igual que interviene en el mercado de la patata, pues al final es escasez de patata, mercado negro de la patata, pues y es una teoría general de intervención. Lo que pasa es que al no ser una intervención praxeológica, en el sentido que no es monetaria, no la vemos tan clara, pero sigue siendo el mismo fenómeno. Tú quieres meterte por la fuerza, intervenir, corrigiendo un mal, así usando la fuerza, y acabas generando un montón de disfunciones que tú no cuentas con ellas. Claro, pero es que yo ahí lo que diría es que la ley de las consecuencias no intencionadas aplica plenamente al caso de una intervención militar
pero a diferencia de lo que sucede con la intervención en el mercado de las cebollas, sabemos que, al menos en términos generales, no intervenir en el mercado de las cebollas es lo que conduce a un equilibrio que es mutuamente beneficioso para todas las partes que participan en ese mercado. Pero claro, no intervenir en una guerra donde dos se están matando, no sé si conduce a un equilibrio que sea mutuamente beneficioso. Quiero decir que el paralelismo tiene sus límites. Claro que no. Está claro. El problema es las consecuencias. Sí, claro. La ley de las consecuencias está Sí. clarísimo, pero... Se ve en la Primera Guerra Mundial más que en la Segunda. Pero presuponer que siempre la intervención militar va a ser peor que la no intervención, eso es lo que a mí se me escapa. Claro, no, pero quiere decir que en la economía lo vemos bien, ¿no? Porque no vamos a controlar los alquileres, hombre. Claro, pero en la economía hay razones para ello. Pero... Y aquí también. Que pasa que al no ser praxeológicas, no nos dedicamos a estudiarlas. Es decir, no las pensamos tanto. Yo creo que no se piensan tanto. Repito, que los temas de política o los temas sociales al austriaco así le interesan menos. Entonces, todas las energías las gastamos en... Bueno, pues y tiene lógica. Pues, en el grado de Relaciones Internacionales de Hesperides... No, por eso. Se trata esa estudia, ¿eh? No, por eso lo digo, porque es bueno tocar estas cosas. Y se ve sobre todo en la Primera Guerra Mundial más que en la Segunda. Pues sí, pues Austria le va a pegar a Serbia, salen a defender a Serbia los rusos, se meten en un lío, lo que era una guerrita regional entre serbios y austriacos, que llevaban tiempo más o menos así a mal, ¿no? Acaban un conflicto que destruye Europa entera, que pone una dictadura comunista en Rusia, que genera fascismos en todo. Todo por querer meterse en una guerrita pequeña en Serbia. Y porque estaban garantizados los dos. Ahí si van los rusos, entonces van los ingleses a defender a los otros. Entonces están así todo... Y los alemanes entonces tienen que defender a los austriacos. Entonces se meten en lo que era un conflicto... Porque aquella guerra tampoco contaba nadie con ella. No, empieza así. Y eso es... ¿Cómo se llama esta señora? Tiene un libro muy bueno, Los cañones de agosto. Bárbara Tuchman. Ese libro es muy bueno. Por ejemplo, lo explica muy bien, cómo empieza todo así, como una billar. Yo garanticé a tal país, tengo que ir allí a garantizarlo, yo como garanticé al otro. Es decir, por una cosita relativamente menor, además que llevaban en conflicto más o menos algún tiempo, ¿no? Y justamente sobre eso es lo siguiente que le quería preguntar. Porque, vale, está claro, los principios libertarios dicen que el Estado solo, como mucho, puede intervenir militarmente para defenderse a sí mismo, para defender a su población, pero no para iniciar ofensivas. Ahí no son tan anarcos. Hombre, porque si está el Estado, claro. No, si está el Estado, admiten que no... Aunque pues, también se piensan mucho formas alternativas de defensa y cosas así por el estilo, ¿no? Desde milicias o cosas por el estilo. Bueno. Pero bueno, decir, si hay un Estado y está allí, el Estado está solo para defender. Entonces, lo que tiene que hacer el libertario es impedir que el Estado se meta en más líos. Pero aquí como... encajan las políticas de alianzas militares internacionales. Claro. Porque, claro, no veo que sea necesariamente antiliberal o antilibertario que un Estado diga, oye, si tú me ayudas, yo te ayudo. Yo soy muy pequeñito y si a mí me atacan, yo no me puedo defender. Pero si muchos pequeñitos nos aliamos, pues tenemos una alianza militar que puede plantar cara a los grandes. Pero claro, eso implica que si invaden o atacan a uno de mis aliados, aunque no me estén atacando a mí, yo también tengo que entrar en función de un contrato que he suscrito con ese aliado de defensa mutua. Entonces, en parte lo de la Primera Guerra Mundial lo podemos explicar por ese lado y lo de la Segunda también. Es decir, ¿por qué se interviene en Polonia? Pues porque había un acuerdo de defensa mutua entre Reino Unido y Polonia, entre Francia y Polonia. Y se invade Polonia por los nazis y por los comunistas y entonces ahí se entra en la guerra. ¿Cómo encajan esas políticas de alianzas exteriores de defensa mutua? No tiene por qué ser alianza de agresión, ¿no? Nos aliamos para agredir a alguien. No, puede ser simplemente alianza para defendernos de alguien. ¿Eso es antilibertario? ¿No lo es? A ver, son las entangling alliance, las alianzas que te meten en líos, ¿no? Es decir, sí, entonces, la Liga Hanseática yo creo que es muy libertaria, o al menos... Sí, era algo así, y llegó a derrotar a los estados, a los reinos que había de aquella, alguna batalla. Es decir, pero lo que no le gusta es meterse, que tengas que meterte, no sé si es libertario o no creo que sea contra la libertad, pero que no debes meterte mucho en ellas, vaya, que no debes estar todo el día metido, porque al final multiplicas las opciones de conflicto. De seguir al pie de la letra la carta de la NATO, si Turquía se mete en algún lío, tendríamos que ir nosotros a defender a Turquía. Sí. Pero a lo mejor también, como somos muchos, se meten menos líos. No te atacan, pero al final están metidos en más guerras que antes.
No, a ver si me explico. No tenemos un contrafactual, no lo sé. No, por eso, pero lo que se trata es cuando España no estaba fuera de la NATO y cuando está en la NATO, cuando se multiplican los conflictos en los que está. Ahora no se llaman conflictos, se llaman operaciones de paz, pero son conflictos. Tienes tropas, lo estamos viendo, tienes tropas en el Líbano. Después están en el medio de los dos. Es decir, que te digo yo que se nos perdió en el Líbano. Es decir, ¿qué decir? Estás vecino nuestro, afecta algún interés vital. Eso es lo que diría un libertario, ¿no? A ver, son cristianos, son entre ellos, Hezbollah, tal, es decir, son líos de ellos que ellos se entienden, ellos tienen unas claves, pero yo no. Entonces, ¿por qué me meten? Ya, nada más le pegaron un tiro, no sé, hirieron a una señora, a un soldado, de Tailandia, y no sé la pobre señora de Tailandia que pintaba allí, ¿no? Y la pregunta es, aparte de eso, ¿por qué tenemos que nos metamos en el lío? Es decir, ¿por qué no va Ecuador, Brasil o Indonesia a meterse en el medio de la... Quiero decir, no, a traer paz, ¿no? Sí, pero hay amigos que te meten en líos. Usted sabe que a lo mejor puede tener usted amigos que le pueden meter a usted en líos. Entonces, cuide las amistades, es lo que viene a decir, ¿no? Y no los... Claro, pero, o sea, yo lo que diría es, claro, si por ejemplo una alianza como la OTAN se utiliza como alianza ofensiva, ¿no? Ya que somos muchos, nos vamos a ir metiendo en la política exterior de otros estados que no nos gustan, pues ahí sí que creo que hay una crítica desde un punto de vista libertario, pero aliarte con otros estados para la defensa mutua, si estrictamente ninguno de ellos busca meterse en líos y no solo defenderse... No, eso es en principio, repito que no hay problema ninguno. El problema es que, es como digo usted, que se meta a ver qué amistades tiene. Es decir, no... Y al final, para ampliar las amistades, que usted está tan tranquilo en su casa, es que me metí en un lío en un bar y tengo que ir a defenderlo. Y a ver con quién se junta. Se trata de algo de esto, ¿no? Porque si, efectivamente, y muchas veces cuando se junta así, se crea una pandilla. Y la pandilla a veces hace daño, se mete con gente que no se metió con uno, ¿no? Que no quiere decir que sea siempre así, pero claro, por ejemplo, estamos viendo que la NATO está, más o menos está metida en guerras, no como a lo mejor con la marca NATO, pero sí con la gente que hay en la NATO, ¿no? Y eso es lo que discuten ellos, porque tienes que meterte en tú, cuida de tu casa, cuida de tus asuntos, cuida de tus vecinos y si puedes no te metas en líos. Sí. Porque además muchas veces... Cuando estás allí, una vez más, protegido por el grupo o así, por el pequeño, a lo mejor tiende a buscar lío con otros. Pero a lo mejor también... Sabiendo que lo van a defender. No lo sé, por ejemplo. Ya digo que yo de este asunto no sé y por tanto puedo estar diciendo tonterías, pero fuera de la OTAN, a lo mejor España estaría más expuesta a una invasión de Marruecos, por ejemplo. O no lo sé, pero podría darse el caso, es decir... No, podría darse el caso. Que decimos, sí, España se está metiendo en guerras que no le van ni le vienen, de acuerdo, pero a lo mejor también estamos, lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? También estamos evitando guerras de las que no somos conscientes que estamos evitando por estar en la OTAN. Sí, siempre. Bueno, Ceuta y Melilla creo que no están. ¿El qué? Ceuta y Melilla creo que no están. Sí, Ceuta y Melilla no están cubiertas por la OTAN, pero aunque no lo estén, habría que ver en la práctica... Yo le diría, si no hubiera la NATO, sospecharías quiénes son tus enemigos. Hipotéticamente, que yo no... Aquí tampoco me gusta decir quién es el bueno, quién es el malo, etc. Bueno, hipotéticamente puede haber un enemigo al sur, ¿vale? Entonces tú lo que tendrías es tu ejército o su ejército orientado a ese enemigo, no orientado hacia las guerras de Ucrania. Es decir, que tu armamento, tus buques, tus cosas estarían pensados para defender el país de lo que tú entiendes tu enemigo. El problema es, ¿nuestro ejército está pensado para defenderlo de lo que entendemos nuestro enemigo o está orientado más bien a defender otro tipo de cosas? Es lo que estoy diciendo. Si tú tienes tu tierra bien defendida y tal, pues la posibilidad de que te ataque Marruecos son relativas. Además, cabe la posibilidad de una traición porque Marruecos también es muy aliado de Estados Unidos. Sí. Por eso digo que el ejemplo tampoco era el mejor del mundo, pero para No, quiero decir, que sí que está bien, que yo entiendo la lógica, es decir, ¿no? El problema es cuando la NATO se convierte, cuando pierde la función de ser. La NATO pues, tendría que para una cosa que era el Pacto de Varsovia, que pudiera llegar a invadir. Bueno, pues ahora ya no hay Pacto de Varsovia. Y lo último que le quiero preguntar, antes de pasar al tema Milei y Jope, como revisión y como puntos y contrapuntos de la teoría libertaria de las relaciones exteriores, es el concepto de defensa, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, un Estado está legitimado para defenderse, pero no para iniciar el ataque. Entonces, esa es la visión libertaria de las relaciones exteriores. Vale, pero ¿qué entendemos por defensa, ¿no? Porque, por ejemplo, Israel dice que se siente atacado por
los ataques terroristas de Hamás de hace poco más de un año. El problema es definir, y fue atacado. Y fue atacado, claro, pero también Hamás dice, no, pero es que a nosotros nos llevan atacando, aplastando, reprimiendo desde hace décadas. Por tanto, ese ataque en realidad fue defensivo, no fue iniciado. Claro, pero entonces sí, también la guerra de Irak fue una guerra preventiva. Para evitar que Irak tuviera... Normalmente cuando es así... A ver, habrá de todo. Cuando es así, normalmente el arsenal del enemigo se infla así como que es una cosa muy grande, entonces es necesario mucho. Yo creo que algo así está haciendo con Rusia. Es decir, de inflarla como un enemigo así, potentísimo, una cosa así. Pues para justificar gastos y... si no vendes un T5, ni vendes un tanque. Tendrás que decir que esto es una cosa terrible, porque si no, ¿para qué justificas un armamento tan sofisticado? Pero por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania, ¿no? Ya que lo ha mencionado, ahí claramente, al menos desde un punto de vista material, quien inicia la ofensiva es Rusia. Sí. Es la que mete los tanques en Ucrania. A ver, yo con esta guerra soy más bien pro Ucrania, pero también matizo. Soy pro Ucrania, ya lo digo. Rusia también dicen, no, es que a mí me estaban sitiando desde la OTAN. No entro en si la propaganda rusa es correcta o es incorrecta. No es propaganda, pero imaginemos que fuera correcta. Claro, si a ti te están sitiando militarmente, pues puedes decir, oye, que yo aquí necesito invadir para defenderme, ¿no? Entonces, el concepto de defensa es un poco... Sí, por eso te digo, a ver, es un viejo tema, porque si usted lee a Brzezinski, El Gran Terror Mundial, que es un libro clásico, que ya anticipaba que su estrategia mundial era rodear a Rusia de pequeños, como que la que tuvieran así como fragmentar Rusia en trozos y crear, que es una doctrina también vieja, que es la doctrina Pilsudski, del presidente polaco, que quería, digamos, romper todas las naciones no rusas de Rusia y rodearlas. Es una idea siempre como de ahogarla, ¿no? Y es una doctrina, bueno, que en cierta forma los rusos interpretan que es así. Es decir, que le montaron un montón de estados así alrededor, en Georgia, metieron los estados bálticos en la OTAN, etc. No lo sé, yo no digo que los rusos tengan razón, yo creo que la razón la pierde cuando actúa así. ¿No? Entonces ya no, por eso no defiendo a los rusos. Ahora, que tampoco eran unos santos los otros, lo tengo claro. Tengo claro que ahí había políticos, unos angelitos que estaban allí, ¿no? Lo estaban presionando y no sé por qué motivo, que tampoco yo entro en estas cosas, pero desde fuera y viendo la literatura que hay, pues sí que había cierta como Ucrania es una tierra disputada, ¿no? Y es una tierra disputada que sus fronteras fueron hechas. Bueno, Crimea, por ejemplo, fue de Khrushchev. En aquella daba igual, que era todo Rusia, era todo Unión Soviética, más da cómo se dividían internamente las repúblicas. Después tuvo problemas, pero nadie contaba con que se independizaran las repúblicas. Khrushchev creo que fue de regalo, le regaló a Ucrania Crimea. Crimea no era especialmente ucraniana, y supongo que algunos territorios que se disputan tampoco. Ahora, efectivamente, ahí está la cuestión, pero si no lo sabemos nosotros, ¿por qué tenemos que meternos en el medio? ¿No? Sí, lo que pasa es que luego hay otra cuestión que sacan ahora en el chat y que también se lo quería comentar, obviamente, de hecho ya lo hemos mencionado de pasada antes, y es que desde un punto de vista libertario no solo es importante quién está legitimado para atacar porque se está defendiendo, ¿no? Porque obviamente pues, Israel está atacando, pero si uno cree que Israel está legitimado para atacar porque le han atacado previamente, pues ese ataque defensivo de Israel sería legítimo. Pero también es crucial incorporar aquí la proporcionalidad de la respuesta. Porque claro, si a mí me atacan con un palo y yo me cargo a la persona que me ha atacado con un palo sin yo correr peligro a mi vida, a su familia, mato a toda su familia y a todos sus amigos, pues ahí hay una desproporción en la respuesta, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de determinar quién ha iniciado la ofensiva y por otro también, de alguna manera, cuantificar, que no es sencillo, porque es un tema bastante opinativo, ¿no? ¿Qué es proporcionado o qué no es proporcionado? Claro, no hay un metro para medirlo. Exacto. ¿Cuál es la proporcionalidad de la respuesta? Y entonces, aunque desde un punto de vista de por qué nos metemos en lo que no entendemos, quién ha iniciado qué, puede tener sentido, a lo mejor no lo tiene cuando vemos después respuestas que juzgamos muy desproporcionadas, ¿no? Si se está cometiendo un genocidio, da igual o debería dar igual si de verdad se está cometiendo, ¿no? Si el que lo está cometiendo lo ha iniciado porque tenía razón en que ha sido atacado y está respondiendo o no, y ahí a lo mejor sí que habría motivo para intervenir, no digo estatalmente, pero sí privadamente para frenar el genocidio, aun cuando la respuesta inicial fuera legítima. Claro, la cuestión es esto, que muchas veces
El genocidio, bueno, es que son, sobre todo cuando era de los armenios o de otros pueblos, ¿no? Ya no me quiero meter en esto. Yo, por ejemplo, la guerra de Israel y tal, nunca me meto en ella porque a mí me resulta demasiado complicada. Claro. Sí, sí. Yo nací en el tiempo de la guerra de los 6 días, o sea, ya soy un señor mayor, bastante, ¿no? Y nunca vi que aquello parara. Entonces, pero siempre había algo para atrás. Siempre había algo para atrás. Es decir, no, siempre ya empecé esto porque el otro empezó y el otro empezó antes y, claro, entonces es muy difícil desligar todo esto, ¿no? Entonces es muy difícil establecer un metro de proporción o una tabla. ¿Qué pregunta me hizo? Que no me sí, no, por eso digo que si vemos una respuesta muy desproporcionada, y no estoy hablando aquí del caso Israel-Palestina, porque todos lo están interpretando desde esa óptica, a lo mejor tiene cabida o a lo mejor no. La verdad ya sé qué iba a decir. Estoy pensando en el genocidio, por ejemplo, de los armenios, que también se discute si su genocidio no. Ahí están bueno, los turcos hicieron eso porque tenían miedo de que los armenios se aliaran con los rusos, que siempre fueron un pueblo, o era un pueblo prorruso, ahora ya no es tanto. Pero era un pueblo prorruso, entonces tenían miedo que se metieran allí aquellos armenios, que lo usaran de quinta columna, entonces que lo usaron también como de forma preventiva, digamos, ¿no? Muchas veces el genocidio también es causado porque otro te garantiza o te está detrás y cosas por el estilo. Pues digo, no sé el caso ¿no? Porque es lo que estamos hablando. Que es muy difícil establecer las causas, ¿no? Pero desde luego, si no nos metemos, es como cuando empiezan a dos a pelear y se meten todos los amigos de cada uno y al final aún es peor que si pelearan los dos solos, ¿no? Claro, pero lo que digo es, si un grupo de ciudadanos particulares observa, o cree observar al menos, ¿no?, que se está cometiendo un genocidio en alguna parte del mundo, podría ser el caso de Israel-Palestina o no tengo por qué estar hablando de ese caso, estoy hablando en términos abstractos, desde un punto de vista libertario, ¿sería ilegítimo tratar de frenar ese genocidio? No. Teóricamente de forma privada, y supongo y entiendo que también se puede discutir si los países directamente concernidos, ¿no? Claro, después también que es un país directamente concernido, ahí está el problema. Pero en teoría debes meterte en los asuntos que te afectan a ti, pues más o menos directamente, no en cualquier asunto. No, por ejemplo, si esto que estamos hablando del Sudán del Sur, pues hay una guerra civil ahora también terrible. Debemos meternos allí, mandar nuestra gente y quién es el correcto allí. Porque los dos dicen que son el correcto. Allí que hay dos bandos allí. Bueno, pero de la misma manera que hay ayuda exterior voluntaria, pues también puede haber ayuda exterior militar voluntaria para... eso es voluntaria, pero un Estado debe tomar partido. No. Sabe cuál es el lado bueno. Además, incluso entre su población, en la Primera Guerra Mundial estaba el país dividido entre germanófilos y aliadófilos. Había uno que defendía entrar en la guerra a favor de los alemanes y otro con los aliados. Vale, pues es menos mal que no los metieron, ¿no? Pero una guerra absurda, ¿no? Pero ese debate está ahí, que cualquier intervención que haga uno no va a convencer a toda la población. Porque va a ser siempre a favor de alguno de los bandos que tiene la población. Incluso ve que en España pues el conflicto de Israel está dividido, la gente, incluso el conflicto de Rusia está dividido. Menos que está menos dividido que el israelí, pero está dividido también. Entonces, no, a favor de quién se mete uno. Normalmente, diría el libertario es a favor de lo que le interese al gobernante, aunque tenga más lazos, pero no lo que interese necesariamente a su población. Repito, para el libertario lo que interesa a la población es que se metan cuantas menos guerras, mejor. Que se evite líos. Entonces, se pone muchas veces el ejemplo de Sudamérica, que sin grandes acuerdos de alianzas así, pues lleva por casi un siglo sin guerra. Entre ellos, ¿no? Sí. Entonces, y no tienen ningún acuerdo así, ninguna superestructura interna, ni superior, ni OTAN, ni Unión Europea que los ampare, y entre ellos, más o menos, con sus diferencias, pues hace mucho tiempo que no tienen una guerra. No sé exactamente cuánto, igual dije 100 años, pero igual no sé exactamente, pero hace mucho tiempo. Desde luego, desde la Segunda Guerra Mundial no tuvieron ninguna, así entre ellos. Creo que la única fue la guerra del fútbol, entre Honduras y pero fue una mini guerra. Sigo por aquí, aunque se haya apagado la cámara. Sí. Bueno, pues dicho esto, más o menos, habiendo repasado más o menos los principios generales del libertarismo en política exterior, hablemos ya sobre el caso o sobre las críticas que Jope ha dirigido a Milei. Básicamente, Milei en política exterior ha tomado una postura muy alineada con la política exterior estadounidense, con la política exterior de Israel y también, en el caso que hablábamos antes de la guerra Ucrania-Rusa, muy pro-Ucrania, ¿no? Y muy anti-Rusia. Entonces, ¿esto qué lógica tiene? ¿Es un posicionamiento correcto desde un punto de vista libertario? ¿Tiene sentido? ¿Sería mejor que Argentina se aislara por entero?
puede aislarse por entero en un mundo donde la geopolítica lo marca casi todo y por tanto donde tienes que escoger amigos o enemigos? No es aislarse, es ser como Suiza, no es que no está aislada, es decir, simplemente aislarse en cuanto a alianzas así. Neutralidad, sí. Yo vi su vídeo, el suyo del comentario, y creo que tiene razón, hay cosas que Milei no puede hacer. Pero, por ejemplo, Milei, en el ámbito económico, yo lo veo batallador, o sea, y sigue siendo batallador. Quiero decir, que se ve, yo esas cosas más o menos las percibo. Yo, cuando un político se vende, ya empieza a hablar de consensos, empieza a hablar no es el momento, ya usa un lenguaje más material, pero yo lo veo combativo. Yo creo que en el ámbito económico sí que lo cree. Y da la batalla, pelea por la subida del IPC a las pensiones. O sea, son cosas muy impopulares, cuidado. Sí. Lo cómodo sería decir, ¿no? Y está haciendo vídeos muy impopulares, pero se ve que las pelea, que no le importa dejarse, digamos, la piel peleando en ese tipo de cosas. En cambio, en el ámbito exterior, no, cuidado. Igual tampoco puede hacer lo que quiere, ¿vale? Pero no lo veo menos batallador, no hace ni un gesto. Y si los hace, no hace el gesto, digamos, en la línea... Claro, hombre, los gestos creo que sí que hace. Lo que hace gestos que no encajan en mucho de lo que... Ahí está. Igual que vamos, su discurso pro-Israel es clarísimo. Su discurso anti-Rusia es clarísimo. Entonces, por eso digo que los gestos de Milei en economía son correctos, aunque no pueda hacer lo que quiera. Y ahí tiene razón usted, no tiene el Congreso, seguramente habría problemas con estas cosas del si repudia la deuda, como decía Jope, así, ¿no? Ahí yo lo puedo entender que no quiera meterse a lo mejor en abismos o cosas así, o cosas de, ¿no? Pero su discurso sigue siendo el mismo. Yo no le vi renunciar y lo veo que cuando habla en los sitios él sigue así como está. Pero en cambio, repito, cuando habla de política exterior, sí que no solo no es libertario, sino que su discurso no es el, digamos, el que se corresponde a un libertario. Y eso yo lo achaco a que, como, repito, la mayor parte de los libertarios se quedan solo en la economía. Es que yo estas cosas las estudié porque yo estudié mucho a Rothbard, ¿no? O sea, hice un paper sobre Rothbard hace más de 25 años, aquí no había casi nada estudiado. Entonces yo leí bastante a Rothbard cuando nadie lo leía. Y si uno lee a Rothbard, pero no lee a Rothbard solo la obra económica, sino lee la obra de Rothbard, ve que Rothbard lo que le interesa es la guerra. No es la... A ver, la economía austriaca sería cómo funcionaría una economía sin Estado, porque es una economía bastante adecuada a un funcionamiento estatal. Pero no nos lleva a la sociedad sin Estado. Es decir, no. A una sociedad sin Estado nos llevaría a frenar el Estado. ¿Y dónde hay que frenar el Estado? En la guerra y en la descentralización. Eso es lo que nos llevaría a una sociedad sin Estado. Las economías tecnológicas funcionaría así. Pues esto, podría haber un intercambio entre nosotros, pero no, digamos, no sería el camino, digamos, principal para llegar a una sociedad sin Estado. Para llegar a una sociedad sin Estado hay que atacar el Estado. Y el Estado donde más gordo está, donde más legitimidad tiene, donde más daño puede hacer. Y de ahí viene la cuestión. Entonces digo, con muchos libertarios, lo veo en España también, lo veo en muchos sitios, están muy ANCAP y tal, pero después están con el castellano en Cataluña, que si hay que hablar más, que hay que hablar menos, están con cosas de ese estilo, que no... Parece que solo se entiende la cuestión económica, no se entiende, no se aplican esos mismos principios de la economía a otros ámbitos. Yo creo que a Milei le pasa algo así. Adquirió estas ideas relativamente hace poco, ¿no? Y por la economía. Pero cuando cita, no lo veo yo citando a los teóricos, bueno, que claro, hay muchos teóricos libertarios de Rummel, todos los teóricos libertarios de la guerra y estas cosas así, ¿no? ¿No podría ser que tenga otra visión de cuál ha de ser la política exterior libertaria? Quiero decir... No, a ver, la política exterior libertaria está bien definida. Te puede gustar o no, y no tiene por qué ser la correcta, cuidado. No tiene por qué ser la correcta, pero está definida. Está definida y ya no es una cosa nueva, lleva decenas de libros. Lo que pasa es que repito que aquí no se consultan o no se leen, ¿no? Y hay páginas enteras. Por ejemplo, el discípulo de Rothbard, Justin Raimondo, el difunto Justin Raimondo, creó antiwar.com. Es una página, bueno, aún existe, pero la creó especialmente para difundir, digamos, la doctrina libertaria sobre la guerra y se puede ver perfectamente. Y y se ve también en las páginas políticas del Mises, como lee Rockwell, no en el Mises, ¿no? Ahí se ve más bien esa postura. Y después toda la literatura que hay mucha. Entonces está más o menos definida. Repito, yo creo que no la conoce. Creo que más bien se queda con lo atractivo que es esto, pues, capitalismo, así todas estas cosas, la moneda, el oro, el Bitcoin, estas cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? Pero creo que lo otro no se le da bien o no lo conoce, lo que sea. Es normal que también, si llevas poco tiempo en esto, lo primero que te llama la atención es la economía, pero claro, si te metes más en profundidad, y Hoppe, ¿qué pasa? Hoppe lleva toda la vida en esto. Hoppe fue de los padres fundadores, por eso a lo mejor se enfada o así.
Es así él también, como es él, Sí. ¿no? Es decir, pero él es de los fundadores, tampoco fue tan duro. Mira que a Walter Block, que es compañero de Cuertes, le dejó de hablar por lo de Israel. Sí, Y sí. además hizo un manifiesto contra él por lo de Israel. Pero, por ejemplo, en el caso de Walter Block, ¿no? O sea, no, es que... lo digo por un motivo. Porque se lo toma en serio. Quiero decir que no es una cosa... Sí, pero más allá que no de... pelea por la reserva fraccionaria como nosotros o así. La ruptura personal con él fue por eso, no por otras cosas que tuvieron, otros detalles que tuvieron. Pero volviendo al caso de Walter Block, ¿no? Porque usted ha dicho, la política exterior libertaria ya está muy definida y como un canon. Bueno, pero Walter Block es, dentro del MIS, es uno de los grandes teóricos del libertarismo, y él tiene una visión distinta que se sale de ese canon del que usted está hablando sobre cuál ha de ser la política exterior en el caso del Estado de Israel. ¿No cabe la posibilidad de que los mismos principios libertarios puedan aplicarse en el caso de la política exterior de un modo algo distinto al que nos llevaría a una neutralidad del Estado absoluta frente a casi cualquier conflicto fuera de sus fronteras? A ver, yo creo que cuando critica, repito, con Bloch tuvo muchas diferencias, por ejemplo, sobre la inmigración, y tiene un debate así muy grande y sobre otros temas, pero solo le deja de hablar por cuestiones de política exterior. Fíjese, no, pues estoy diciendo que no es un tema menor, ¿no? Que no es que como una pelea. Para nosotros sería una pelea menor, para ellos no es una pelea menor, porque ellos, los dos saben de qué está hablando. Lo que hace Hoppe es decir, vamos a ver, Bloch dijo estas cosas, ¿estos principios son coherentes o no son coherentes? Es decir, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, que le dieron esta tierra, como acá hay Bloch, creo que le pierde el judaísmo o lo que sea, pero le pierde que es muy leal a su gente. Entonces, claro, de esta tierra no la dieron a nosotros, así, vamos a ver, empecé a demostrar que esto no se lo dieron a nosotros hace 1000 años, es decir, que además que hay un periodo en el medio, muchos marcharon para afuera, de Fuerza Libertaria la tierra desde quien la posee. Cuando empieza a discutir de temas en el caso de Israel, ¿no? Que puede haber otras posturas, sí, pero el problema es si son libertarios o no. Y además el propio Bloch ahí se contradeciría porque él sí que escribió de estas cosas antes. Aunque tampoco es su especialidad, ¿eh? Eso le gusta más a Hoppe y a otros. Pero entonces, quiero decir, por supuesto puede ser que Milei no conozca la literatura no lo sé, pero libertaria, que yo creo que no la conoce porque él es especialista en economía y por tanto no se puede saber de todo. Yo tampoco la conozco. No, por eso. Pues, muchísimo no menos que me gustaría. Ni tiene por qué. Pero o sea, no lo planteo para decir que Milei sí la conozca. Yo creo que no la conoce. Yo no la conozco. Pero también podría darse el caso de que estemos diciendo, no, es que solo hay una política exterior libertaria posible y todo lo que no encaje aquí es antilibertario. Y a ver, haya algo más de flexibilidad, ¿no? La pregunta es cuál es más coherente con el pensamiento libertario, con los principios generales de no agresión o con los principios generales, digamos, de no intervención. Claro, pero estando tan indeterminados pero conceptos, por ejemplo, antes en el chat planteaban, Argentina como Estado puede ser neutral en el conflicto Israel y su entorno cuando Argentina ha sido objeto de atentados terroristas por Irán y por Hezbollah. Claro, si ya en los 90 fue blanco de atentados terroristas y puede volver a serlo, a lo mejor Argentina no puede ser neutral en ese conflicto. O a lo mejor sí debería serlo porque tal vez fue objeto de atentado por no haber sido suficientemente neutral. No lo sé. Pero el caso es que la lectura del contexto creo que suele tener tantos matices que incluso un libertario puede encontrar argumentos dentro de sus principios para defender posturas que no son... no, como poder se puede. Se puede defender cualquier cosa, incluso en economía. Pero no que nosotros tenemos todo tipo de debates al respecto. Sí. ¿No? Pues se puede defender muchas cosas y de hecho intentamos mantener los principios. Yo creo que hay cosas que no podemos defender. El control del alquiler no lo podemos defender. No, claro. Bueno, en caso de monopsonio se podría llegar a defender. O monopolio en este caso. Pero bueno, sí. Sí, bueno, pero normalmente entendemos que hay cosas que no, incluso en este tipo de temas, que estamos más o menos de acuerdo. Nosotros ya debatimos más a lo profundo. Incluso los no libertarios están de acuerdo en que el control de alquileres no es defender. Pero incluso nosotros tenemos más o menos unos principios que no estamos de acuerdo, pues defendimos, ya entramos en el matiz. Pero claro, yo creo que Milei no lo veo yo muy metido en eso. Pero también hay otra cosa que le critica a Hoppe, que es la cuestión de la descentralización, que es otro aspecto central. Y además es el segundo aspecto central después de la guerra. Pero Milei no ha centralizado. No.
pero no gasta energía. A ver, lo que estábamos diciendo, toda la energía, toda la pelea la gasta en el discurso. Yo no, repito, ya sabes que yo no sé que se puede hacer relativamente poco. Yo nunca fui muy así. Se pueden hacer cosas, pero no se puede hacer relativamente poco. En Capia no va a llegar, eso ya lo digo yo también, ¿no? Pero veo que la energía, batalla y pelea y se parte la cara por esas cosas. Pero en cambio los otros no abren la boca. Es decir, no da la batalla. Es decir, no. A lo mejor no tiene por qué, pues estoy diciendo que parece que centra solo en la economía y no solo en la política exterior o en la política interior en el sentido, por ejemplo, de descentralizar el país. Porque es importante descentralizar el país. Porque si deja descentralizado el país, impide que cuando llegue otro gobierno nuevo, prácticamente dentro de X años, que llegará a lo mejor un peronista, así que no vuelva a deshacer lo otro. Entonces, ya quedará como aquello muy descentralizada, ya será más difícil que rehaga todo, porque tendría que volver a negociar con mucha gente. Además, la propia dinámica de mucha descentralización política lleva dinámicas de competencia interna, etcétera, que dificultan, digamos, que haya un Estado muy grande, ¿no? Por eso le es tan importante. Sí, estoy de acuerdo en que es... por eso es tan importante. Pero tampoco sé hasta qué punto Milei puede hacer algo al respecto. No. Sería de un cambio constitucional, pero sí, la retórica sería importante que se ahí está. Él tiene un altavoz, básicamente, aparte que puede hacer medidas, tiene un altavoz. Y él, por lo menos, puede abrir debates en Argentina o en el resto del mundo sobre ese tipo de cosas, o puede abrir debates en el resto del mundo sobre la política exterior. Y una cosa es que haya un matiz o cosas por el estilo, y otra cosa es abrazar, digamos, a un bando en una guerra que, digamos, que no es la tuya, como toma él. Es decir, no, porque Argentina, o menos sé si está muy cerca de Israel, pero parece que no. Bueno, pues sí ha sido objeto de atentado terrorista. Sí, atentados y seguramente en otros países también. Pero... Y luego, aparte, está el tema también de la cercanía no territorial, sino ideológica o de valores, que yo creo que es lo que plantea Milei. Que no estoy diciendo que... Yo estoy sacando temas, ¿eh? No, como digo... No, es interesante. No, pero claro, uno puede decir, oye, yo cerca geográficamente de Israel no estoy, pero cerca de sus valores y de la visión de sociedad y de orden internacional que tiene Israel, sí o no. Bueno, en el caso de Milei, sí, o dice que sí. ¿Por qué esa cercanía cultural o de valores no puede defenderse en la medida en que es el sustrato sobre el que se edifican las bases institucionales de una sociedad? Una vez más hay que medir una vara. ¿Qué es eso de estar cerca? ¿Que está usted más cerca de un armenio o de un israelí? Sí. Eso no, digo yo, por ejemplo, porque ahí nadie los defendió y los echaron el año pasado. Es decir, que no, hicieron una limpieza allí donde están del Karabaj. Y el armenio más o menos es cristiano, el otro es un señor, bueno, pues es decir, culturalmente, si nos ponemos a medir así, pues culturalmente cristiano, pues es más parecido a usted con un señor de por allí. Es decir, no, entonces, ¿dónde está la vara que mide? Porque ahí no hicimos nada, ¿eh? No, está claro. Nada de nada. No nos importa. Y nos importa además pues digo que hay como dos varas de medir y eso es lo que me niego yo. Y es una cosa que también los libertarios, ¿por qué tenemos que tener dos varas de medir? Porque hay una vara, o sea, porque todo para Israel o tal y algunas guerras son unos países tan importantes. Por eso ponía ejemplos de Etiopía. Aunque también sirve al revés, porque solo nos fijamos en las matanzas que comete Israel atacando Palestina. Claro. No el resto de matanzas, ¿no? Que ese argumento sirve tanto para la hipocresía en la defensa de Israel, porque Israel y no los armenios. No, digo porque Israel es tan la crítica a Israel. Porque Israel es tan importante. Porque incluso, por ejemplo, las víctimas de Israel son importantes porque son de Israel. Si esos muertos los causaran sirios o así, no estaríamos hablando de ellos tampoco. Sí. O sea, el centro para amigos o enemigos es Israel. Entonces, todo lo que haga Israel a unos le gusta, a otros le disgusta, pero es el centro. ¿Por qué ese país tiene tanta influencia? ¿No? Eso es lo que es la cuestión. Porque está todo el mundo girando alrededor de lo que pasa allí. Hay muchas guerras en el mundo. Sí, esa es la cuestión. Es decir, porque entramos ya a estos libros que tanto le gustan también a los libertarios, el de Mearsheimer, el lobby israelí, estas cosas. No sé, creo que está traducido. Sí, es un libro que explica que como condiciona la política exterior del mundo, que es muy influyente, controla medios de comunicación, etc. Repito, con razón o sin ella. Yo ahí repito que es una guerra que me niego a meterme en medio de ella. Que puedo a lo mejor efectivamente involucrarme, aunque no me involucro mucho en guerras, pues a lo mejor de armenios o así, porque los armenios sí que les tengo más cariño. Aquí nadie les hace caso. Pero le tengo, porque leí aquel libro del Musadag, de Berfer y estas cosas así, entonces siempre les tuvo como más cariño a los armenios. Pero en cambio nadie les hace caso a los pobres, que no les pueden hacer todo tipo de cosas que no... Bueno, es que la
capacidad que tenemos de atención, incluso de atención frente a las matanzas en un mundo donde se cometen a cientos o a miles, pues es limitada, ¿no? No podemos preocuparnos por absolutamente todo porque no podemos conocerlo todo o no prestarle atención. No, esta vez no fue una matanza, también, no fue una matanza, simplemente los echaron de donde eran, de Karabaj. Manuel Capela pregunta, ¿no influye en la determinación de una política exterior libertaria la opinión que tiene cada uno acerca del modo tiempo de limitar o terminar el Estado? Porque, claro. Bueno, si uno dice, no, yo es que quiero acabar con el Estado, pero a 200 años vista, no en 20 años, que no, eso no va a ningún lado. Pues claro, durante esos 200 años el Estado se encargará de la defensa. Si estoy diciendo eso, ahí es donde el anarco, el libertario es menos anarco. Es donde Rothbard es menos anarco, porque él puede incluso justificar que el Estado americano defienda a su territorio. Y de hecho pero no, que nos dice que no sé qué pinta en las guerras mundiales, no sé qué pinta en Vietnam. De hecho, el movimiento de ellos empieza contra la guerra de Vietnam. Tenía una revista que se llama Left and Right, y ahí escribían cosas que estaban muy, muy en contra de él. Y siempre fueron muy antiimperialistas. Eso sí que es coherente con el liberalismo clásico. El antiimperio y la anticolonia y cosas por el estilo siempre fueron muy... Sí, eso muy... fue claramente... Y eso es lo que decía Hoppe, que le fastidiaba. Desde Adam Smith, vamos, ya. Digamos, la parte vendible, la parte popular del libertarismo es esa. La parte más popular, porque es una ideología básicamente de paz, no es una ideología de guerra. Y que al final parece que al final es como lo de siempre, un señor belicoso que defiende el libre mercado. No, Claro, lo que pasa es que, a ver, al menos de momento Milei tampoco... No es belicoso, no estoy... Que ya Milei no, yo repito que yo lo defiendo, pero yo le veo como que no se metió mucho en ese tema. Entonces piensa como piensan muchos aquí en Europa o en España, que es el libertario, repito, es así, defender el mercado libre y después todos los tópicos, todo el paquete de la derecha. Igual que yo veo de la derecha neocon, digámoslo así. Sí, igual que la izquierda coge todo el paquete, siempre con las cosas, la derecha también coge todo el paquete con las... Sí. Bueno, es lo que tienen las ideologías, pero bueno. Sí, claro, porque simplifican, pero tienes a lo mejor, tú eres especializado en un tema, pero después en el resto de las cosas tomas todo el paquete. Y eso, punto por punto, como digo yo, punto por punto hay que discutirlo. Y esto es lo que creo que Milei a veces, a lo mejor también influido por su vicepresidenta, que sí que es más de estas ideas, pues, pero digo, lo que he hecho en falta es algún tipo de gesto. No que no haga lo que... En tu vídeo estuvo muy bien, mira, esto no lo puede hacer, punto. Y eso lo entiende cualquiera. Es que hay cosas, como le dijo Jope, que sí que puede hacer. Algún gesto de paz, algún gesto de... Bueno, pues a ver si no... Bueno, pero él... De separar. Quiero decir, un poco más... En el caso de Ucrania, él entiende la paz como que se retire Rusia y Ucrania... Claro, pero bueno, pero desde fuera, precisamente que no está metido en el lío, ¿no? Pues intentar mediar, que haya un poco de paz. O sea, que no azuzar a uno de los bandos. Bueno, pero pero incluso desde un... O sea, la complejidad Repito que yo soy del bando de él, no estoy... Sí, por eso. La complejidad del conflicto yo creo que me desborda, pero por analizar o tratar de aplicar los principios libertarios a un caso como este, vamos a simplificarlo. Si Rusia es la culpable sin duda y Ucrania es la víctima sin duda, yo veo perfectamente libertario decir mi postura exterior en política desde un punto de vista libertario es Rusia, váyase de ahí ya, y Ucrania sea una cosa la postura del presidente Milei y otra cosa la postura de Javier Milei como persona. Puede tener las ideas que quiera. No, pero es que el problema es que mete lo que tiene que hacer Rusia es irse. Bueno, pero el problema es que hay que aclarar eso y después, porque tiene que estar el argentino meterse, digamos, que ni siquiera es un Estado directamente afectado por ese conflicto. No, bueno, pero ¿por qué el discurso? No digo la intervención militar, que uno podría decir, oye, pues claro, el Estado militarmente no se ha de meter ahí, vale, pero el discurso, porque no puede ser, y repito, si Rusia es la culpable y Ucrania es la inocente, Rusia, váyase, es que no tiene que estar ahí, no tiene que invadir, eso está mal, está violando los derechos de los ucranianos. Puede decir, perfectamente libertario. Pero lo que hablamos es de intervenir o no de decir. Claro, pero es que de momento Milei no ha intervenido en ningún lado. Lo que ha dicho Milei es, yo me alineo con el discurso de Estados Unidos y de Israel en defensa de las libertades. Quiere meterse en la OTAN. Sí, eso claro, ahí pues... eso ya como decía Hoppe, eso no está en el Atlántico. No está en el Atlántico Norte, Argentina. No... Eso ya es un gesto. Tú puedes ser más pro tal o más pro bases o cosas por el estilo, pero no es, desde luego, no lo percibo yo como muy libertario. Dentro de los matices que hay, no lo veo yo como muy libertario. Es como si yo le digo, no, el precio del pan hay que controlarlo, que está muy caro. No, mira, vale, a lo mejor tal, donde vive usted y tal, sí, pero no me parece un discurso muy libertario que yo defendiera una cosa así. O sea, yo sí tengo dudas sobre si es un discurso libertario o no es tanto porque no adopte una postura de neutralidad o de indiferencia, porque al final la neutralidad es indiferencia,
frente a los conflictos que ocurren en el resto del mundo, sino porque no tengo tan claro quién es el bueno y quién es el malo en muchos de estos conflictos. Pero si estuviese claro quién es el bueno y quién es el malo, yo no veo por qué un político libertario, la postura libertaria que ha de tener es decir que es indiferente entre el bueno y el malo. No, el problema es determinar después, dentro de todos los buenos y los malos que hay en el mundo, por qué escoges ese y no el otro. Porque hay muchos buenos y malos en el mundo. Y tú parece que solo toma... Que ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, pero es que probablemente Milei tampoco, como política exterior, tampoco tenga una opinión sobre todo lo que sucede en el resto del mundo y aún así sí tiene tratos y relaciones exteriores con otros países. Por tanto, ahí está, esa es la... Volvemos al principio, la doctrina Estrada. Es decir, bueno, llevarse bien con los pueblos del mundo independientemente de quién sea su gobierno. Esa es la cuestión. La doctrina Estrada luego lo hemos visto en México recientemente. Sí, no, ahora parece que la está abandonando. Pero es una doctrina de los años 30. AMLO te dice, yo no me meto en el fraude electoral venezolano porque eso son asuntos internos y yo ahí no tengo nada que decir. Bueno, pues eso sería una postura libertaria. Sí. Bueno, y ahora cuando el CNE colombiano investiga a Petro por financiación ilegal, presidenta de México, ¿qué está diciendo? Eso es un ataque a la democracia colombiana. Entonces, claro, no, es que son dos bandas. No me meto cuando son de los míos. Claro, no es la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es que eso es un conflicto, por ejemplo, en conflictos de este estilo, conflictos internos, tipo de Venezuela, o tipo... El libertario dirá, mira, pues yo entiendo que hay un fraude, pero yo no me voy a meter en el medio. Quien tiene que echar eso son los propios venezolanos, no desde fuera meterse en el medio. ¿No? Esa es la cuestión, porque muchas veces, repito, aún lleva más daño, aún hace más daño después a inocentes y después tiene consecuencias no buscadas en otros. Que muchas veces lo que nos olvidamos de esto. Ahora, claro que complica el problema, es lo bueno que tiene el dinero. Al ser una cosa praxeológica que se cuenta y más o menos se puede saber. Aquí no hay una medida, no hay una medida común. Y una última pregunta, porque ya estamos desbordando el tiempo que teníamos asignado para este directo, pero ya que hemos hablado de descentralización y de la postura de Argentina en política exterior, yo creo que hay un punto que creo que no hay que dejar de tocar y que además a mí sí me parece bastante crucial para ver cuál de las dos almas de la libertad avanza termina prevaleciendo, ¿no? Que es el caso de las Malvinas. Porque si hablamos de descentralización y hablamos, si lo queremos, de autogobierno o autodeterminación, claro, la pretensión de que las Malvinas sean argentinas y a que se imponga la voluntad del Estado argentino sobre la de los residentes en Malvinas, eso sí es claramente una postura antilibertaria, pero muy nacionalista, que es la otra de las almas, representada por Villarroel, que está en La Libertad Avanza. Entonces, ¿cuál cree que está siendo y que va a seguir siendo la postura de Javier Milei en el caso de las Malvinas? A ver, depende de las correlaciones de fuerzas y a lo mejor la usa como moneda de cambio. A ver, la política por eso a nosotros no nos gusta nada, porque al final te fuerza a ceder cosas. Es decir, sí, a lo mejor dices, yo te apruebo el decreto que te gusta a ti de las pensiones o cualquier ómnibus de estos, a cambio me das esto. Malvinas. Y yo creo que algo de eso está bien, porque muchas de las políticas, desde luego, no se corresponden con recortar el gasto. Es decir, comprar aviones de combate pues no es recortar el gasto, precisamente. Es decir, además es un gasto como muy sensible. Vale que a lo mejor no es el gasto principal o una cosa así, pero es un gasto como muy sensible. Parece que no tenemos dinero, pero para esto tenemos, ¿no? O incluso para darle más fuerza al ejército, ¿no? Es decir, que parece que está como cediendo, ¿no? Cediendo a cambio de otras cosas. Yo te doy a ti lo económico, te doy a ti la plata o la regulación, en cambio me dejas a mí un ejército fuerte. Me parece que es algo así. Sin idea ninguna, ¿eh? Pues veremos quién puede más. Pero a Milei va a entender, pero por dejarlo claro, porque veo a mucha gente en el foro que no. ¿Cuál sería la postura libertaria con respecto al conflicto de las Malvinas? Lo que diga la gente. Pero también es verdad que algunos comentan que, y esto es algo que ha sucedido también en el País Vasco y hasta cierto punto también en Cataluña, y que de alguna manera también vicia este debate. Y es que, claro, si la postura libertaria es referéndum de autodeterminación sobre un territorio y, por tanto, el que gane, si lo queremos con mayoría reforzada, etcétera, es el que tiene razón, los promotores de una determinada postura, ya sea queremos que las Malvinas sean argentinas o en este caso queremos que sigan siendo británicas, tenderán a expulsar a toda aquella gente que pueda votar en contra de sus intereses. Y por tanto, ese referéndum de alguna manera también está viciado. Bueno, no tiene generamos una estructura, a lo que me refiero es generamos una estructura de incentivos políticos para que haya desplazamientos o expulsiones de la población de tal manera que el resultado del referéndum sea el que nosotros queríamos que fuera. No tiene por qué haber. Lo hubo en el pasado y puede haber, pero no siempre necesita. Sí, está habiendo un referéndum en Caledonia.
en Francia, por ejemplo, en Mayotte están votando la independencia de Caledonia por tercera vez en varios años, que fue lo que se pactó. No veo grandes desplazamientos de población. Es decir, podría haber, pero en principio son los que viven en un sitio los que deben. Claro, si hay un desplazamiento es algo violento. Claro. ¿No? Pero no tiene por qué haberlo. No digo que tenga por qué haberlo, pero... En Escocia, en Escocia hubo una votación de independencia y no hubo movimientos de gente ni cosas así. Al final, por ejemplo, en el caso de Cataluña, si tú dices, oye, cuando lleguéis al 60% de los votos, os damos la independencia, que estoy a favor, no lo estoy criticando, pero también que haya intrasecesión, que de eso se habla muchas veces. Sí. Pero claro, ahí también estás como induciendo a los gobiernos nacionalistas a decir, oye, vamos a ver si expulsamos a todos los castellanohablantes para que sean minoría dentro del censo y nosotros los independentistas seamos mayoría. Pero poder hacerse puede, y se hizo, por ejemplo, a Stalin le gustaba mucho volver la gente de sitio, por ejemplo, ¿no? Y hubo otro movimiento, pero por ejemplo, acabamos de ver en Escocia que no pasó nada, acabamos de ver en Montreal, hace 20 años, en Quebec, que no hubo estos movimientos. En un país pacífico, normalmente se acuerdan bien. Se pueden llegar a acuerdos y cosas por el estilo, pero tampoco cambiaría gran cosa la vida de una cosa a la otra, pues ambos serían estados más o menos del mismo tipo. O sea, no veo que puede ser que se dé, pero no necesariamente tiene que darse. Depende también del... Repito, antes hablé de Tigray. Tigray pasó más o menos, guardando la distancia, lo mismo con Cataluña. Los de Tigray quisieron hacer un referéndum de independencia, solo que en vez de mandarles estos 55, les mandaron tropas y con decenas de miles de muertos y lo invadió con tropas eritreas detrás, quemaron casas. Entonces, el fenómeno es el mismo, solo que aquí se saldó con relativamente, ahora puedo discutir cuánto es mucha o poca violencia, se trató con relativamente poca violencia y más o menos con disturbios así, pero se resolvió más o menos pacíficamente. En otros países el mismo fenómeno se resuelve por la fuerza, ¿no? Yo creo que en las Malvinas, si hay un referéndum, yo creo que decidirían ser, no sé lo que quieran ser, ¿no? Pero serían británicas, digo yo. Claro, de hecho... Todo apunta a eso. Sí, yo creo que también, y es de sentido común, al menos mientras Argentina siga siendo la Argentina que hemos conocido hasta la fecha. Porque claro, si Argentina se convierte a 30 años vista en un nuevo Singapur, pues entonces muy probablemente los habitantes de las Malvinas quieran ser argentinos. Claro, es que ahí está la cuestión. Eso fue lo que pasó en Hong Kong, ¿no? Hartos de pelear con Hong Kong en lo económico, así con meterle miedo, lo que hizo China fue crear otro Hong Kong al lado, se llama Shenzhen. Al lado de Hong Kong hay la zona especial de Shenzhen, que es una zona de libre comercio, que ahora es la zona más próspera de China, una de ellas, ¿no? Y fue creada simplemente para competir, precisamente, pues que es lo que deberían hacer, en mi opinión, en el campo de Gibraltar. Competir con ellos, pero de esta forma. Es decir, que sea una zona más rica, de otra forma que sea más atractivo estar en el campo de Gibraltar que estar en Gibraltar. Si no, es muy difícil que sea atractivo. Claro. Pero bueno, sí que es un debate ese de las Malvinas. Creí que no sé, que estaba más o menos cerrado. No, ahora se está reabriendo el estatus de las Malvinas y veremos como digo, cuál de las dos almas de la libertad avanza, sea la libertaria o la nacionalista, termina prevaleciendo en este caso, porque, bueno... Y no solo la libertad avanza, porque hay más partidos ahí. No, pero yo digo dentro de la libertad avanza. Sí, dentro de la libertad avanza, sí. Claro, porque es un partido que yo veo, no sé, desde fuera, usted conoce mejor seguramente, veo poco libertario. No que sea, es decir, veo, algunos hay, pero veo relativamente pocos. Veo más bien a esta señora Villarroel, la derecha clásica argentina. Y desde luego veo poco, los veo... ¿Sabe quién está muy metido en eso? Me extraña que Venegas Lynch. Venegas Lynch, sí. Venegas Lynch tiene un libro precioso que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos. Es que la postura que toma de política exterior allí es la que estamos hablando aquí. Él sí que sabe de esas cosas. Es igual que, por ejemplo, de las drogas. Venegas Lynch tiene un libro que se llama La tragedia de la drogadicción y parece que Milei tampoco le hace mucho caso. Quiere decir que lo estudió en serio, pero Venegas estudió muy bien la política exterior. Además, en ese libro se nota que la conoce muy bien, ¿no? Como la política, y además es puro aislación, con matices argentinos, pero bastante aislacionista. Me extraña que no hable más de estas cosas o de este tipo de temas, ¿no? Claro, solamente pocos más. También hay muchos equilibrios geopolíticos que yo creo que esto lo ha sugerido antes cuando decía Milei lo que quiera o pueda hacer, ¿no? Sí. Yo creo que, por ejemplo, el caso de la búsqueda de la dolarización o al menos de una cierta estabilidad monetaria, sí, ahora mismo condiciona bastante la política exterior que pueda seguir Argentina, porque si espera un trato más o menos de favor del FMI o de Estados Unidos, obviamente no puede tomar... Claro, tiene que aliarse con estas cosas, tiene que estar... Pero por eso digo, también determina cuál es su prioridad. Sí, claro. A lo mejor la prioridad es simplemente ganar las elecciones y para ganar las elecciones tiene que
aunque sea para... se centra en el discurso económico, no se centra en el Claro, porque es que la prioridad ahora mismo de Argentina es la económica, claro, que de manera mayoritaria es obvia. La prioridad ahora de Argentina no es, no sé, la política exterior. No, Argentina sí, de él, y no son incompatibles, porque el discurso libertario es un discurso también que está contra el Banco Central y esta cosa, precisamente porque el Banco Central y esto se usa para financiar guerras y cosas así. Sí. Ya, pero que ahora Argentina no está metido en una guerra ni la inflación viene por haber financiado ninguna guerra. No. Entonces, al final también uno tiene que adaptarse a las circunstancias políticas en las que está luchando o combatiendo, ¿no? Y está claro que ahora mismo las prioridades de la agenda en Argentina no es la política exterior, sino la economía. Ya veo que yo no soy especialmente crítico, es decir, no soy como Jope que se echa así, ¿no? Y que hay libertarios muy críticos, Sí, por supuesto. Y tampoco creo que sea malo que haya libertarios críticos. Sí. Y Jope cumple su función también, Sí, por eso digo, siempre y cuando se hagan críticas más o menos honestas y elaboradas, obviamente. Porque es verdad que también hay muchas críticas que vienen desde el resentimiento personal y aportan poco, pero las críticas a, no sé, por ejemplo, no ha salido todavía del cepo cambiario Milei. Bueno, yo creo que esas son críticas que vale la pena escuchar, repetir y debatir en todo momento por qué no se sale ya. Que a lo mejor hay razones, pero es necesario debatirlas continuamente porque no está bien que esté el cepo cambiario, ¿no? Entonces, yo que haya críticas desde los libertarios, desde posturas más o menos honestas, creo que es muy positivo y revigoriza el debate y también testa lo que está haciendo Milei y lo que no. Luego ya digo, hay muchos libertarios que a lo mejor lo critican por cuestiones casi más personales, pero... Sí, puede ser, pero también un amonestador de vez en cuando no está mal. Claro. Sobre todo en estos temas. A lo mejor, repito que la economía tiene usted bastante razón, pero lo otro también decime, da algún gesto también, caray, que decir que no esté todo el día, que decir, no para el caso del neocon, porque el neocon y el libertario son enemigos jurados. Sí, claro. Pero jurados, es decir, que dentro del mundo de la derecha es el principal rival, es decir, todas las peleas que tuvieron todos los libertarios fueron siempre con los neocon, no son incluso con los socialistas, son con los intervencionistas. A mí que son así, a todos los que se metían así en guerra les tenían una fobia terrible. Entonces, que de vez en cuando también recuerde algo está bien, ¿no? Es decir, que no... Además, repito que no fue especialmente duro. Yo cuando vi el vídeo, a ver qué dijo, no fue especialmente. Más, estaba, creo que Bagus al lado, así, ¿no? Diciendo, ahora Bagus defiende tú a Milei. Es decir, que no estaba... Tampoco lo veía así como... con Block, cosas así. Es que Jope cuando se enfada es por cosas de estas. No es por ni por la reserva fraccionaria, ni... Son cosas que para él... Es lo vital, y creo que para Rothbard era también lo vital. Cuando decidí las alianzas en políticas, era lo vital. Y muchas veces se olvida, por eso digo que es bueno recordar. Con razón o sin ella, pero es lo central. Bueno, lo central... Sí, para Rothbard era lo central. No, para los que fundaron el anarcocapitalismo. Sí, que a lo mejor, claro, no es obligatorio ser anarcocapitalista. Y puede haber enfoques anarcocapitalistas que no sean rothbardianos, me refiero. Sí, pero normalmente en esto coinciden. Bueno. Es que en todo caso hablamos de David Friedman. Pero los austríacos blandos de George Mason. ¿Qué? O los Huemer, o los Brennan, etcétera. Sí, pero todos tienden a coincidir, Y si lee, incluso cuando en la guerra de Irak, hasta los de George Mason y así también estaban contra la guerra. No digo que no sea un punto muy importante. No tan radical. Pues no. Incluso el Cato antiguo, el Cato también, Cato siempre fue bastante antibelicista. O el independiente. Sí, no digo que no haya que ser antibelicista, por supuesto que sí. No, anti-intervención exterior. Que sea lo más importante o lo diferencialmente más importante, yo creo que ya es un objeto de... No, digo que para los fundadores... Para Rothbard y la gente que lo sigue, claro, para mí también es muy importante. Que no es, digo que no, pero... Porque es el núcleo del Estado, no es una cosa menor. Por eso es importante que recuerden estas cosas. Y que aquí tampoco vale todo. Es decir, que no todo es libertario. Aunque no te quede más remedio, no todo lo que haces tú es libertario. Es bueno que te lo digan. Entonces, repito que las grandes discusiones y los grandes cismas son por esto, no son por el 100% cosas, son por esta cosa, los cismas de verdad dentro del movimiento. Rothbard cambió varias veces de partido por cosas de estas. Rothbard y los suyos, que más o menos ahí lo siguen. Usted, repito, ya no solo los guardianos, el Independent Institute, que es el de Robert Hicks, o no sé, Robert Hill lo sigue llevando. Pues ahí ve que los libros que edita son radicalmente antiguerra, pero más radicales que Rothbard aún casi, o el Cato. Cato también, con un puntito así de blandura, así que ablandamiento, el Cato siempre fue bastante también antiguerra. Todos los periódicos, los
medios que se denominan libertarios, Ron-Paul mismo, ¿no? Tienen un punto de vista pues, definido, ¿vale? Que puede estar mal, no estoy diciendo esto, pero es el punto más o menos sobre el que hay cierto acuerdo para definir lo que es uno de los nuestros y uno de los otros, ¿no? No quiero decir, cuando hablamos nosotros, al final, algún punto de demarcación tiene que haber. Quiero decir, cuando hablamos nosotros somos liberales y nosotros no somos. Bueno, ¿cuál es el punto? Ya sé que no hay un metro ni hay una vara, pero ¿cuál es el punto? Pero es que cuando hablamos de principios y de aplicación de esos principios y sobre todo de estrategias en la aplicación de esos principios, yo creo que decir, no, es que solo los principios tal como los desarrolla y aplica Rothbard y con la estrategia política que confecciona Rothbard es el anarcocapitalismo. Rothbard es parte de una tradición. Así que no es... Claro, pero puede ser una tradición equivocada incluso. Vale, pero es la tradición... No, pero incluso en defensa del anarcocapitalismo. No digo que el anarcocapitalismo sea una tradición equivocada, que también puede serlo, sino que incluso Rothbard podría ser una vía errónea de llevarnos al... Más que ningún anarcocapitalista autoproclamado más o menos defiende estas cosas, salvo Bloch, y creo que hay Bloch se equivoca. Pero bueno, es un debate, pero es un debate bastante serio, pero es un debate incluso esencial, ¿no? Sí. Importante o esencial, sí, junto con otros. Pero... Cuando Rothbard se va con Paz Buchanan, poco antes de morir, lo hace solo porque Paz Buchanan está en contra de la guerra. Sí. Y Paz Buchanan es un proteccionista, es una cosa así, ¿no? Es una especie... Sí. Y cuando están muchos de ellos con Trump... Y también alabó al Che supuestamente por ser antiimperialista. Sí. Y cuando... Y algo de eso... A ver... Y cuando defienden a Trump, que hay un debate también de libertarios, es porque Trump no se mete en guerras, o por lo menos se mete en guerras menos que los otros. No, es el factor central. No entran en la política comercial, ni los aranceles, no, es eso, de cuáles se meten menos guerras de los dos. Entonces, concluye más o menos que Trump, aunque tampoco sea así, lo ideal es menos que el otro. Entonces, les gusta más que el otro. Por eso digo que es el punto de demarcación. Esa es la idea del... el debate, pues yo recomiendo a la gente que lea estas cosas. Que hay muy poco en español de esto. Es decir, no, igual que las grandes obras de economía se tradujeron todas, las grandes obras del pensamiento, de Butler, War is a Racket y estas cosas, no sé si lo conocen, ¿no? Creo que hay una traducción por ahí colgada. La guerra es un racket, es un crimen, un crimen no como una mafia, una cosa así, ¿no? Entonces, ese tipo de libros aquí no tuvieron mucha difusión. Seguramente porque están pensados para Estados Unidos, pero hay literatura muy interesante, sobre todo en el grado de relaciones internacionales, que son muy interesantes. Pues eso, con eso terminamos esta conversación, que ya nos hemos extendido más de lo que... Siempre me pasa lo mismo. No, bueno, es que son temas muy interesantes, pero ya que ha mencionado el grado de relaciones internacionales de Hesperides, pues recordad que esta ha sido una charla que creo que todos hemos disfrutado mucho, siempre que está el profesor Bastos lo hacemos, que está apadrinada por la Universidad de las Hespérides y en concreto por su grado de relaciones internacionales, donde el profesor Bastos es profesor visitante y donde se tratan todos estos temas y muchos más desde la perspectiva del estudio de las relaciones económicas, de las relaciones internacionales, con perspectiva económica, política, sociológica y jurídica también. Bueno, pues todo esto lo podéis cursar si os interesa, ya digo, desde este grado, un programa de 4 años, reglado dentro de España y dentro del espacio de educación superior europeo, online, lo podéis cursar desde donde queráis y obtener un título oficial dentro de la Unión Europea con esta perspectiva que aquí hemos de alguna manera desgranado o anticipado. No, solo quiero que vean que es un tema bien bonito y que no hay mucho estudio de él, y profundizar, que hubiera unos cuantos que les gustara este tema estaba bien, porque no es un tema, incluso para nosotros que tenemos debates, que es muy interesante desarrollar. Y esa literatura a mí en su momento bueno, por desgracia tengo que hacer mil cosas, pero me sigue fascinando. O sea, me parece súper interesante porque su punto de vista es súper original y te hace creer mucho las relaciones internacionales y entender todas las escuelas y entender todo. Es muy interesante. Pues digo que, como ves, tuvimos 1 hora y media aquí, es un tema... Todo eso y más se trata en el grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Hesperides, dirigido además, ya lo hemos dicho, por uno de los más brillantes alumnos del profesor Bastos, que es Eduardo Fernández, decano de la Escuela de Posgrado también de la Universidad de las Hesperides. Lo dicho, muchísimas gracias. Si queréis más información sobre el grado, tenéis enlazada la referencia en la descripción del vídeo y también en el comentario destacado. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor, como siempre, por su participación. Es un auténtico lujo y disfrute tenerlo por aquí. Y con todos vosotros, pues nos reencontraremos en algún momento futuro, porque este mes va a haber varios directos de muchas temáticas distintas y pues, tendremos ocasión de seguir charlando y seguir viendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Un placer, buenas noches a todos. Gracias.